Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo la hora en que visualicen este video. Bueno, mi nombre es Emanuel Jiménez Pérez, soy estudiante de la licenciatura de Contaduría de la Universidad de Jalapa y este es acerca de un proyecto para presentar como un examen en la materia de seminario de Contaduría. Y bueno, vamos a hablar acerca de un tema al cual es de ámbito contable y su nombre es el futuro de la contabilidad. Y bueno, vamos a hacer un pequeño preámbulo antes de iniciar la presentación de PowerPoint que voy a ir guiando mediante este video, que pues como sabemos la contabilidad tiene muchos años que ya existe y que pues bueno en México llegó hace muchos años y en el mundo en general hace ya algunas civilizaciones atrás que esta existe. De hecho, más adelante vamos a hablar acerca de los antecedentes para que vayamos conociendo un poco de la historia y saber cómo es que poco a poco se ha ido trazando un futuro entre nuestra sociedad que ha ido necesitando de esa contabilidad y que nos ha ayudado en muchos procesos dentro de pues las empresas que conocemos ahora que pues gracias a esos controles han tenido éxito en lo que es pues su operatividad. Y bueno, pues también para entrar un poco como en énfasis o en la materia que vamos a comentar, estamos hablando acerca de que pues anteriormente sabemos que en las civilizaciones anteriores ellos empezaban ya a conformar comunidades grandes donde era necesario la administración y la cuantificación de los bienes que tenían y todas las transacciones, a pesar de que anteriormente pues por ejemplo se utilizaban los trueques o había mano de obra lo cual era forzada como pues eran los esclavos. Ellos debían de tener un control cuántico de cuántas personas trabajaban para ellos, de qué es lo que producían económicamente para poder llevar a cabo un control y saber cómo es que marchaba ese negocio, empresa o esa comunidad. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación y para ello tenemos que pues una frase de Peter Ferdinand Drucker de 1909 a 2005, que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y bueno, acerca de los antecedentes de la contabilidad, pues anteriormente la contabilidad surge por la evolución del crédito, la banca, la maquinización, las operaciones mercantiles e innovaciones del mercado financiero. Como conocemos ahora la contabilidad, pues abarca en su totalidad las operaciones económicas, en donde puede ser contablemente y fiscalmente, y pues hay diferentes tipos de contabilidad que más adelante lo vamos a mencionar, pero pues principalmente en base al tiempo atrás, esto surge debido a esas evoluciones, cuando los créditos aparecen, cuando la banca comienza a ser pues más popular dentro de las personas y de las entidades donde se comenzaba su operación, y la maquinización, estamos hablando también de lo que es la revolución industrial, que más adelante también se toca en el tema. Y bueno, comenzando acerca de los antecedentes de la contabilidad, tenemos que en la diapositiva 6000 años antes de Cristo en Egipto y Mesopotamia se realizan las primeras prácticas contables por partida simple como actividad generalizada. Y bueno, también tenemos en 5400 antes de Cristo, entre 3200 antes de Cristo, en Babilonia, en el Templo Rojo se registran los primeros vestigios de actividad bancaria. Bueno, tenemos estas dos civilizaciones como nuestras principales que se tienen conocimiento, que llevaron, pues no como tal conocemos ahora la contabilidad, pero sí pues unos sistemas cuánticos en los que ellos iban registrando sus bienes, las personas que tenían a su cargo y por demás. Entonces, pues estos fueron los primeros vestigios, como lo menciona, acerca de lo que es la actividad bancaria y también lo que es pues el registro de por partida simple, pues que ha ido evolucionando. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos que Roma contaba con una estructura sistematizada, con un método contable específico, y que también en la península itálica el origen de la partida doble contaba con un método a la veneciana en base a la obra de Fray Luca Pacioli de 1494. Y bueno, podríamos decir, de acuerdo a las investigaciones que realicé para este estudio, esta presentación,
que en Italia fue donde empieza, pues de ahí sale el que es llamado el padre de la contabilidad, que es Fray Luca Pacioli. Y pues bueno, más adelante vamos a hablar de él, pero para hacer un poco de énfasis en ello, en Italia es donde empieza él a pues ocupar él fue un matemático que él pues se apasionaba por las matemáticas, y él vio que había una manera de tener un sistema en el cual pues al ejército, a todos esos sistemas políticos les podría servir como administrar y poner un sistema cuántico acerca de su gobierno y de cómo lo podían pues llevarlo a una mejor manera, a una manera más organizada. Bueno, aquí es donde llegamos a la parte de la revolución industrial, y es donde ocurrieron muchísimos acontecimientos que son importantes para la contabilidad, y tenemos que llevó a la evolución contable debido a la necesidad creada por la producción en masa. ¿De qué estamos hablando con esto? Cuando llega la revolución industrial, pues es cuando nosotros como humanos y las civilizaciones llegan a un punto donde ellos producen productos, válgase la redundancia, o hacen servicios en grande masa. Empiezan a existir pues todas esas actividades fabriles donde realizan en producción, en una línea de producción, y esto pues se ve creado una necesidad de contabilizar todas esas cosas que se creaban, y también como lo eran los materiales que ocupaban y los procesos en los que se encontraba el producto. También la creación de la contabilidad por procesos específicos, que es a lo que yo mencionaba. Como se comienzan a producir grandes masas, tienen que ir específicamente por procesos, es decir, desde tomar dos materias primas y convertirlas en un ensamblaje, por decirlo así, para poder pasar al siguiente paso, que es donde ya lo iban a ensamblar con otra, y así sucesivamente hasta poder tener un producto terminado en su totalidad. Y bueno, también se crea aquí lo que es la contabilidad de costos, para poder tener un costo exacto acerca de cada proceso que llevaba hasta llegar al final, y que esto diera efecto de lo que ellos buscaban, que pues era una utilidad como tal. Pero aquí es donde surge esa necesidad debido a los grandes procesos que se tenían por la gran producción en masa. Y bueno, por siguiente es que aquí es donde se consolida la contabilidad como una profesión. Bueno, anteriormente a esto pues no se veía como tal a los contadores, sino simplemente gente que administraba sus civilizaciones o sus, digamos, puestos políticos o comunidades o grupos que seguían a esa gente. Pues solamente se tenían como personas que administraban y listo, no se tenía como tal una contabilidad de profesión, ni tampoco se tenía pues una educación para contadores, ¿no? Entonces a partir de aquí es donde comienza la contabilidad como una profesión. Y en esta misma revolución industrial es donde se crea la auditoría interna y externa, debido a la necesidad de que todos los productos se llevaran a cabo como debía de ser y que fueran de su mejor excelencia. Bueno, también alrededor del siglo XX se crean las máquinas que apoyan al registro contable, que sustituye por consiguiente al registro manual. Así como ha ocurrido en otras cosas dentro de nuestras civilizaciones, pues han inventado herramientas que nos ayudan a poder automatizar o poder tener un sistema más rápido que nos ahorre tiempo y poder ser más eficaces a la hora de realizar nuestro trabajo. Y por consiguiente esta máquina es donde se observa que los registros contables se llevaban de acuerdo, cuánticos y matemáticos obviamente, se llevaban con esta máquina para ahorrar muchísimo tiempo y que no tuvieran que hacer todos los registros manuales, porque pues eso lleva muchísimo tiempo, y ellos teniendo tanta cantidad de producción, pues eso alentaba mucho el obtener un resultado financiero o información de costos de lo que la contabilidad podía ofrecer hasta ese momento. Y bueno, más abajo tenemos lo que es: sin información financiera no podría haber una buena administración. Y la verdad es que debido a estos sistemas que se fueron creando, la contabilidad de costos y todos esos procesos económicos y contables, es lo que dieron una buena administración, y por consiguiente les dio un éxito económico, y pues dentro de la empresa, como lo tenemos en la empresa Ford, que fue en la revolución industrial cuando se inventó los productos que se realizaban por procesos, y pues que hasta la fecha sigue siendo un líder en la automotriz.
Bueno, llegamos al apartado que son los personajes importantes de la contabilidad y tenemos a Fray Luca Pacioli de 1445 a 1514. Como mencionaba anteriormente, él es de Italia, es un matemático italiano y nació en San Sepolcro, provincia de Umbría, Toscana, Italia. Y bueno, Pacioli es el primero en describir la partida doble contable, también conocida como el método veneciano. Y bueno, hasta la actualidad conocemos esa partida doble porque pues nos lo han enseñado en todo nuestro recorrido académico, y pues él fue de las primeras personas que lo utilizaron para poder, digamos, administrar lo que él estaba. Si mal no recuerdo, él pues administraba algunas iglesias en Italia y es como él podía llevar todas esas actividades económicas mediante un registro y que hubiera como tal un expediente o una hoja por escrito donde él explicaba qué es lo que había pasado mediante esas partidas. Y bueno, también él es considerado como el padre de la contabilidad, como lo mencioné al principio. También tenemos a Giuseppe Cervoni de 1827 a 1917. Él es un militar de Toscana, de la misma pues estado de donde es Pacioli, y es un trabajador de hacienda italiana. Lo particular de él es que él tenía un puesto político en donde se recaudaban pues como tal los impuestos, por eso es que él estaba en la hacienda de Italia, y presentó en su 11º congreso, 11º congreso de científicos italianos, sistema contable basado en 4 libros, que es el libro de diario, el libro de desarrollos, las minutas de las cuentas y los cuadros de contabilidad, síntesis de diario y desarrollo. Y bueno, para lo que es estos 4 libros, él presenta como tal pues una propuesta de cómo es que deberían de ser elaborados, y pues observamos como tal, pues también conocemos lo que hoy pues son las hojas de diario, y a pesar de que pues bueno, han ido evolucionando y no se usan como tal vez hoy en los despachos contables, pero pues él es donde empiezan, gracias a estas personas, los primeros vestigios acerca de cuáles eran los sistemas en hojas o impresos de cómo es que se iba a llevar una contabilidad o un control. Bueno, a otro tenemos a Fabio Vesta, que es de 1845 a 1922. Él es un profesor de contabilidad en la Escuela Superior de Comercio de Venecia. Y bueno, aquí ya saltamos de lo que es Italia a Venecia en 1872 a 1918. Y Cervoni ampliaba el ámbito de contabilidad hasta considerarla como una ciencia de la administración. Y bueno, como les comentaba, pues a partir de la revolución industrial es que se consolida el contador como una profesión, como algo ya establecido, y pues aquí es donde empieza a tomar fuerza, ya que se considera como una ciencia de la administración debido a todos los procesos que se lograban y todos los objetivos gracias a ese proceso cuántico que era la contabilidad. Y bueno, para seguir, pues ya pasando de lo que es nuestros antecedentes de la contabilidad, tenemos qué es una contabilidad, y para esto citamos a un autor que es el contador público Elías Lara Flores, que nos dice así: es una técnica que produce sistemática y estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades monetarias sobre los eventos económicos identificables y cuantificables que realiza una entidad a través de un proceso de captación de las operaciones que cronológicamente mida, clasifique y registre y resuma con claridad. Y bueno, a todo esto nos referimos pues a grosso modo que la contabilidad pues es esa técnica o arte o ciencia pues que debe de llevar una empresa por todas sus operaciones económicas. Para esto pues hay un contador que es el que registra toda esa información, hace un resumen que son los estados financieros, y de acuerdo a ellos los dueños, socios o el mismo contador puede dar opciones para tomar decisiones dentro de la empresa, saber si la empresa cuenta con un buen sistema contable o si sus acciones o sus activos están en óptimo estado, o si sus ventas, o si es que está teniendo problemas dentro de ella. Bueno, para seguir tenemos los tipos de contabilidades, y pues tenemos 3 columnas, que una es según su origen, según la actividad y según la información. Y bueno, para esto, según su origen, tenemos la contabilidad pública y la contabilidad privada. La contabilidad pública pues es, digamos, todo lo que es en un sector político, digámoslo así, porque pues puede ser lo de gobierno, las haciendas públicas, bueno,
Hacienda y Crédito, por ejemplo aquí en México, el famoso SAT, y la contabilidad de pues municipios, de lo que es administraciones, ayuntamientos del estado y lo que es también a nivel federal. Tenemos la contabilidad privada, que es yo creo que la más común, o donde la mayoría de contadores trabajamos o trabaja, ya que pues son despachos contables donde se lleva a cabo operaciones de la misma empresa, ya sea constructora, comercializadora, o sea que atiende la contabilidad, operaciones o registro de operaciones de otra empresa. Según la actividad, es la contabilidad industrial, o también conocida como contabilidad de entidades fabriles, la contabilidad comercial, que puede ser compra y venta de algunos productos, y la contabilidad de empresas extractivas, que estas se dedican solamente a la extracción de materia prima para ser convertida. Sin embargo, ellos no lo procesan y solamente venden como tal la materia prima. Para eso también tenemos la contabilidad de servicios. Y bueno, en el último columna tenemos lo que es según la información, tenemos contabilidad financiera, administrativa, fiscal, costos y de gestión. Y bueno, hasta ahora pues en nuestro nivel académico hemos visto la gran mayoría. Hemos visto financiera, administrativa, fiscal, costes y gestión, y pues esto arma un perfil amplio para ser un contador. Bueno, ahora llegamos al punto que no que más importa, pero acerca de lo que es la exposición, el punto más fuerte, que es el futuro de la contabilidad. Y para esto en nuestra diapositiva tenemos un texto que es: la contabilidad siempre se ve cambiada e influenciada por su entorno. Su proceso con respecto al procesamiento de la información está fuertemente ligada con los avances tecnológicos y la capacidad de procesamiento de los ordenadores. Bueno, aquí sí quisiera hacer un gran hincapié acerca de cómo es que ha evolucionado la contabilidad. Y bueno, en algo en lo personal es que pues mis padres estudiaron contabilidad hace pues ya más de 22 años que salieron de la universidad, y ellos lo que me comentan es que no existían los programas contables como los OnCo y como pues lo que es, creo que Aspel es lo mismo, pero como Compact y todos esos programas que ahora conocemos o que ya hemos llevado, tal vez si hemos tenido una experiencia en un despacho contable, pero ellos todo lo llevaron, digamos, como manualmente hasta la escuela. Llevaban sus hojas de cálculo, sus hojas de diario, y todos los estados financieros los llevaban de esa manera, ya que no existían como tales softwares que ayudaran y facilitaran las tareas de un contador. Y bueno, y esta contabilidad pues se ve afectada de acuerdo a la influencia del entorno, y pues podemos decirlo así porque como lo ocurrió en la revolución industrial, que debido a la gran masa de producción es que se necesitó llevar un control como tal para poder tener mejor rendimientos. Entonces esto lleva a que la contabilidad siempre debe ir de paso de la tecnología para poder crear pues procesos más eficaces y que se pueda ahorrar el mejor tiempo, ya que nos dará mejores resultados. Y bueno, tenemos un concepto que es la contabilidad automática, que este concepto hace referencia a la automatización de las actividades contables, como lo son los asientos contables, la facturación, elaboración de estados financieros, elaboración de reportes contables, etc., en base a los programas cuánticos y sistematizados para lograr procesos de todos los datos que se generen en la empresa, a fin de reducir entre un 70-90% del uso del tiempo que lleva realizarlo manualmente. Y bueno, cayendo en lo que es la contabilidad automática, nosotros pues conocemos o tal vez hemos trabajado ya en algún sistema contable, y pues podríamos preguntarnos cuánto tiempo no nos ahorra, que a veces cuando estamos en lo académico estamos realizando, como dicen coloquialmente, arrastrando el lápiz, estamos realizando asientos contables en hojas verdes, y si nos equivocamos pues no es lo mismo borrar con una goma física que solamente dar con el retroceso o borrar en el teclado en un sistema pues contable y virtual. Te ahorras muchísimo tiempo, además de cuando tú quieres sacar un auxiliar, digámoslo así, un reporte contable acerca de tus cuentas, es más fácil solamente pulsando unos cuantos botones y unos clics, y te da un resumen general de lo que tú has ingresado en toda esa información. Y bueno, la contabilidad automática permitirá mejorar todas las áreas de la empresa, ya que el modelo de datos cuánticos será cada vez más complejo e interconectado directamente con los clientes en la empresa. ¿A qué vamos con esto? Estamos en una era donde todo ha evolucionado tecnológicamente. En lo personal yo creo que hemos pasado de
Pues cuando yo era pequeño de edad, recuerdo que no todos teníamos un dispositivo móvil, y ahora en la actualidad, pues al año 2020, los niños desde pequeña edad, los padres pues le dan acceso a un móvil o a una tableta, ¿no? Entonces, por consiguiente, cuando estamos a una edad de ya profesional, cuando comenzamos a trabajar, hemos terminado los estudios, pues todas estas ciencias que es la contabilidad ya van de la mano con un programa contable que ya puedes utilizar en varias plataformas, o sea, en varios dispositivos como lo es la computadora, un iPad o un teléfono móvil, que te ahorra muchísimo tiempo. Además te ayuda a conectarte con tus clientes, es decirlo así, si tú tienes un despacho contable, tú puedes mostrarle tus estados sin tener que el cliente tenga que ir a un despacho físico, sino tú lo puedes enviar ya por internet, y ya sea por correo y en diferente formato que tú decidas, pero ya puedes ahorrarte mucho tiempo en lo que él se traslada, y pues tú puedes enviarle una interpretación en audio, en video o por escrito acerca de la plataforma que tú lo envías. Esto hace que la relación entre el cliente y la empresa sea muy estrecha, a pesar de que no sea totalmente en persona. Y pues la conexión entre estos clientes y las áreas de la empresa de forma masiva es algo que llegará en un futuro no muy lejano, y por ello cambiará toda la mecánica económica de nuestra realidad. Y bueno, en esta diapositiva adelante muestro algunos logotipos de lo que son algunas empresas de softwares que se dedican a pues la contabilidad automática. Por ejemplo, COI es, yo creo, bueno, su mismo eslogan dice hecho por contadores para contadores, y yo creo que muchos contadores hemos utilizado este medio para registrar nuestros asientos contables y las actividades de la empresa. Y bueno, Compact en lo personal yo lo utilicé para lo que es la facturación, y pues sí me ahorraba muchísimo tiempo, a pesar de que el mismo SAT tiene su portal, pero en muchas ocasiones tienes que reingresar muchos datos, y en Compact ya estaban, digamos, preestablecidos una vez que tú los utilizabas. Y bueno, los demás programas que son restantes, en lo personal no los he utilizado, pero QuickBooks he escuchado muchísimo ahora en la actualidad, y hace poco empezó a surgir esta fama de este sistema, donde él menciona que tú puedes tener tus estados financieros, facturas, tus asientos contables en minutos, porque ya se va automatizando en cuanto tú, digamos que tienen como, podría decirse, un algoritmo en cuanto tú realizas alguna compra desde tu cuenta, y empieza a realizar todo lo demás, que es la facturación, a checar dónde tiene que solicitarlo, y pues todas tus facturas se concentran ahí. Todo lo que está en SAT no tienes que ir y bajar tus facturas como tal, el XML, y pues ya todo lo tienes concentrado en QuickBooks, y lo que ellos mencionan es que te ahorras muchísimo tiempo. Y Softlick y lo que es Zero Coma utilizan lo mismo, son sistemas financieros que te ayudan en la empresa a tener un control rápido y un resumen donde sea eficaz para que ahorres muchísimo tiempo. Y bueno, ya casi para terminar, antes de llegar a las conclusiones, nuestra pregunta es, pues con todo esto del futuro, así como hemos visto que en la revolución industrial muchos trabajos se vieron afectados porque los humanos ya no eran necesarios para llevar esa tarea a cabo, la fuerza humana se extinguió, digámoslo así, porque muchas máquinas llegaron a sustituir todo lo que ellos hacían. Pues preguntarse si esta inteligencia artificial va a, digamos, luchar contra el humano o su mano de obra, nosotros como contadores. Y la pregunta es la siguiente: ¿desaparecerán los contadores en la llegada de la inteligencia artificial? Y bueno, leí para esta investigación algunos artículos para poder documentarme un poco, pero en lo personal, pues tengo 22 años y me ha tocado vivir la era en donde pues ya todo es digital. Entonces no me tocó como tal algo análogo como se le tocó a mis padres y a mis abuelos, pero a pesar de eso, aunque haya una inteligencia artificial como lo hemos visto ya en los teléfonos, en algunos otros programas donde ya hay un algoritmo, donde te ofrece, por ejemplo, en lo que son, por ejemplo, Netflix, que ves una película y te empieza a ofrecer otras que son de acuerdo al género que tú viste y si te gusta, pues son cosas que lo hacen, pero la máquina como tal no sabe qué es lo que pasa. Entonces la máquina solamente lo hace porque se lo ordenaron, y listo. Y sí, ahorra mucho tiempo y todo, pero no va a ser capaz de como tal tomar una decisión. Entonces para mí no van a desaparecer los contadores. Tal vez haya gente que, o sea, el registro contable va a desaparecer tal vez porque ya se puede automatizar, pero aún así la toma de decisiones dentro de la empresa o el análisis no lo va a poder hacer como tal
la inteligencia artificial porque no tiene un razonamiento de si es bueno o malo para la empresa debido a varios factores que se deben analizar, porque pues no solamente es información, sino conocer todo lo que es el entorno de la empresa. Y bueno, y para esto, aunque ya se hizo muy largo el video, voy a incluir un video muy corto para poder complementar acerca de la inteligencia artificial y qué es lo que los científicos piensan acerca de si pueden llegar a sustituir a los humanos. Explica el empresario Carlos Rivera, fundador de la empresa Synx, enfocada a la ciencia de datos. Yo siento que el humano llegó para quedarse, entonces es imposible que hoy una máquina generalice y pueda hacer todo por sí sola. Hoy en día tiene que ir a tareas muy en específicas y muy bien diseñadas y digo, al final en esas tareas sí se pueden volver más precisas y más certeras que un humano, pero ni siquiera saben por qué, no comprenden el contexto de qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, algo que los humanos lo hacemos desde niños, ¿no? Y bueno, después de haber visto este video, pues llegamos a las conclusiones. Acerca de lo del futuro de la contabilidad, pues yo quisiera mencionar solamente 2 puntos. El primero es que no tenemos la certeza de dónde va a terminar nuestro futuro como contadores, pero sí es cierto que va a haber muchos cambios. De por sí siempre esta carrera y esta profesión es de un estudio continuo y de siempre actualizarse porque todo cambia. Cada año que pasa todo va cambiando, entonces siempre es una actualización constante. Y debido a esto, pues la tecnología debe de ir de la mano de nosotros y no siendo un enemigo, sino nosotros utilizándola para poder ser más eficaces y poder lograr mayores metas. Y pues mi segunda conclusión es que como tal no creo que la tecnología llegue a sustituir lo que es una profesión de contador, ya que a pesar de que nos han facilitado muchas tareas, como lo dije anteriormente, lo que es la toma de decisiones es más que nada de un pensamiento no lógico, sino más pues a conciencia de lo que va ocurriendo de acuerdo a la historia, los conocimientos que tenemos de qué podría tener éxito y qué no, y pues como tal una máquina no podría llegar a hacerlo. Y bueno, y sin más, pues esta es mi presentación, les agradezco su atención y pues yo me despido. Muchas gracias.